El sabor metálico de la sangre en mi boca se mezclaba con las lágrimas saladas que no podía contener. A los 68 años, Rosa, nunca pensé que mi propia hija me miraría con esos ojos fríos, como si fuera una extraña. El espejo del baño me devolvía una imagen que no reconocía, el ojo derecho completamente morado, el labio partido, y esas marcas en el cuello que intentaba ocultar con el pañuelo de seda que Carmen me había regalado el año pasado. Cuando aún fingía amarme, pero lo que más me dolía no eran los golpes, sino saber que en 10 minutos ella estaría aquí, y yo tendría que inventar otra mentira, otra excusa patética para justificar mi estado. Porque eso era lo que hacía siempre, proteger a todos, menos a mí misma. El timbre sonó y mi corazón se detuvo. Respiré profundo, acomodé el pañuelo una vez más y caminé hacia la puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante décadas. Carmen estaba parada en el umbral, impecable como siempre, con su traje sastre gris y esa cartera de cuero que costaba más que mi pensión de 3 meses. A su lado, Leandro fumaba un cigarrillo con esa arrogancia que lo caracterizaba, mirándome como si fuera un insecto molesto. «Hola, mamá», dijo Carmen sin emoción, como quien saluda a un vendedor en la calle. Sus ojos recorrieron mi rostro. Durante exactamente 2 segundos. 2 segundos que duraron una eternidad. Vi cómo registró el moretón, el labio hinchado, las marcas que el pañuelo no lograba ocultar completamente, y no dijo nada, absolutamente nada. Entró a mi casa como si nada hubiera pasado, como si su madre no estuviera parada frente a ella con la evidencia de una paliza grabada en la cara. Leandro la siguió, dejando caer la ceniza del cigarrillo en mi alfombra persa, esa que había tejido mi abuela y que era lo único valioso que me quedaba. ¿Tienes café?, preguntó Carmen, dejando caer su cartera en el sofá sin siquiera preguntarme cómo estaba. Su voz sonaba mecánica, distante, como si estuviera hablando con la empleada doméstica. Mis manos temblaron mientras preparaba el café en la cocina. Podía escucharlo susurrando en la sala, pero sus palabras llegaban cortadas, fragmentadas. Alcancé a distinguir, siempre igual. Y, cada vez peor. Seguido de la risa burlona de Leandro. Cuando regresé con la bandeja, Carmen estaba revisando su teléfono con total indiferencia. Leandro se había acomodado en mi sillón favorito, ese donde solía leerle cuentos a Carmen cuando era pequeña, donde la consolaba cuando tenía pesadillas, donde la mecía cuando lloraba por sus primeros amores. «El café está frío», fue lo primero que dijo Carmen después de probarlo, sin levantar la vista del teléfono. «No, ¿estás bien, mamá? ¿O qué te pasó en la cara?» «Simplemente, el café está frío». Leandro soltó una carcajada áspera que me atravesó como un cuchillo. «Tu madre siempre fue un desastre en la cocina, Carmen. ¿Recuerdas cuando casi incendió la casa haciendo tu pastel de cumpleaños?» Mi hija ni siquiera sonrió. Solo asintió con la cabeza, como dándole la razón, como si yo fuera efectivamente un estorbo, una carga, una molestia en sus vidas perfectas. El silencio se volvió denso, pegajoso, insoportable. Yo seguía de pie junto a la mesa de centro, sosteniendo la bandeja vacía como una idiota, esperando. ¿Qué esperaba? ¿Una caricia? ¿Una pregunta? ¿Un mínimo gesto de humanidad de la niña que había llevado en mi vientre durante 9 meses? «Mamá, siéntate. Te ves ridícula parada». «Ahí», dijo Carmen sin levantar la vista. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba conmigo desde hacía años, como si fuera una niña pequeña que necesitara instrucciones constantes. Me senté en el borde del sofá, pequeña, invisible, sintiendo como cada segundo de silencio se convertía en una puñalada más profunda. Las lágrimas amenazaban con volver a salir, pero me las tragué. No podía llorar frente a ellos. No otra vez. Leandro se levantó y fue hacia la cocina sin pedir permiso. Lo escuché abrir mi refrigerador, purgar entre mis cosas como si fuera su casa. Regresó con una cerveza en la mano, mi cerveza, la que compraba para las visitas que nunca llegaban, y se desplomó nuevamente en mi sillón. «¿Sabes qué, Rosa?», dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una maldición. «Carmen y yo estuvimos hablando. Creemos que ya es hora de que consideres mudarte a un lugar más apropiado para tu edad». Carmen finalmente levantó la vista del teléfono. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en toda la tarde, y lo que vi allí me heló la sangre. No había amor, no había preocupación, no había ni siquiera lástima. Solo había fastidio. Puro y simple fastidio. «Leandro tiene razón, mamá. Esta casa es demasiado grande para ti.
Y obviamente no puedes cuidarte sola, dijo, señalando vagamente hacia mi rostro golpeado con un gesto despectivo. Ahí estaba. La confirmación de lo que había temido durante meses. Para mi propia hija, yo no era una víctima que necesitaba ayuda. Era un problema que necesitaba ser resuelto. No puedo cuidarme sola, repetí sus palabras en voz baja, sintiendo como cada sílaba me quemaba la garganta. ¿Eso es lo que ves cuando me miras, Carmen? ¿Una vieja inútil que no puede cuidarse sola? Leandro dio un sorbo largo a su cerveza. Y sonrió con esa sonrisa cruel que me revolvía el estómago. Vamos, Rosa, no te pongas dramática. Solo estamos siendo realistas. Mira tu estado. Es obvio que algo no está funcionando aquí. Carmen asintió, como una marioneta siguiéndolos hilos que su marido manejaba. Exacto, mamá. No es personal. Es solo que, bueno, las cosas cambian. Las personas envejecen. Es natural. Natural. Como si ser golpeada hasta quedar irreconocible fuera parte del proceso natural de envejecer. Como si las marcas moradas en mi cuello fueran simplemente arrugas que aparecieron de la noche a la mañana. Además, continuó Leandro, ahora con los pies sobre mi mesa de centro, dejando marcas en la madera que había pulido esa misma mañana, hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Una residencia geriátrica muy bonita, con enfermeras las 24 horas. Tendrás compañía de gente de tu edad. Una residencia geriátrica. Mi hija quería encerrarme en una residencia geriátrica mientras su marido se quedaba con mi casa, con mis recuerdos, con todo lo que había construido durante 68 años de vida. Esta casa la construyó tu abuelo con sus propias manos. Carmen, murmuré, mi voz apenas un susurro. Aquí naciste tú. Aquí diste tus primeros pasos. Aquí te curé cuando tuviste neumonía a los 5 años y los médicos dijeron que no había esperanza. Carmen rodó los ojos. Mamá, ya no eres la misma de antes. Mírate. No puedes ni mantener la casa limpia, no puedes cocinar sin quemarte, y obviamente no puedes evitar esto, dijo señalando mi rostro con desprecio, evitar esto. Como si yo hubiera elegido ser golpeada. Como si hubiera decidido convertirme en un saco de boxeo humano por diversión. Leandro se incorporó en el sillón, su expresión volviéndose más seria, más amenazante. Rosa, déjame explicarte algo. Carmen es nuestra única hija, y francamente, está cansada de preocuparse por ti constantemente. Cada vez que suena el teléfono, piensa que va a ser la policía o el hospital diciéndole que su madre finalmente logró matarse por su propia estupidez. Yo nunca. Comencé a protestar, pero él me cortó con un gesto brusco de la mano. ¿Nunca qué? ¿Nunca te caíste por las escaleras? ¿Nunca te quemaste con la estufa? ¿Nunca apareciste con moretones que no puedes explicar porque tu memoria ya no es lo que era? Su voz subía de tono con cada palabra, llenando mi pequeña sala con una agresividad que me hizo encogerme en el sofá. Carmen permaneció en silencio. Pero pude ver en su rostro que estaba de acuerdo con cada palabra venenosa que salía de la boca de su marido. Mi propia hija creía que yo era una mentirosa, una mujer senil que se inventaba historias para llamar la atención. Además, continuó Leandro, levantándose y caminando hacia la ventana como si fuera el dueño del lugar, esta casa vale una fortuna en el mercado actual. Carmen podría usar ese dinero para el futuro de sus hijos, para asegurar su estabilidad económica. Pero no, aquí está su madre egoísta, aferrándose a un pasado que ya no existe. Egoísta. Me llamó egoísta por querer vivir en mi propia casa, en el lugar donde había criado a mi hija, donde había cuidado a mi madre hasta su último aliento, donde cada rincón guardaba un pedazo de mi alma. Los niños necesitan un fondo universitario, mamá, dijo Carmen finalmente, su voz sonando ensayada, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Y nosotros necesitamos pensar en nuestro futuro también. La economía está difícil. Y mantener 2 casas es insostenible. 2 casas. Como si mi casa ya fuera suya. Como si yo ya estuviera muerta y enterrada. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas, sintiendo como el peso de sus palabras me aplastaba como una losa de cemento. Caminé hacia la repisa de la chimenea, donde tenían docenas de fotografías. De Carmen en diferentes etapas de su vida. Carmen bebé en mis brazos. Carmen niña montando su primera bicicleta mientras yo corría a su lado.
Carmen graduándose de la universidad, abrazándome y diciéndome que era la mejor madre del mundo, todas mentiras. Todo había sido una actuación. ¿Recuerdas esta foto, Carmen?, pregunté, tomando un marco dorado donde aparecíamos las dos. En su boda. Yo llevaba el vestido azul que me había costado 3 meses de ahorros, y ella tenía la sonrisa más radiante que había visto en mi vida. Me dijiste que era el día más feliz de tu vida, y que nada de eso habría sido posible sin mí. Carmen miró la fotografía con indiferencia. Eso fue hace mucho tiempo, mamá. Las cosas eran diferentes entonces. Diferentes. Sí, eran diferentes cuando necesitaba mi dinero para pagar su vestido de novia. Eran diferentes cuando necesitaba que cuidara a los niños gratis todos los fines de semana. Eran diferentes cuando su matrimonio atravesaba crisis y necesitaba un hombro donde llorar. Leandro regresó a su lugar en mi sillón y encendió otro cigarrillo, llenando mi casa con ese humo acre que me hacía toser. Rosa, puedes hacer esto por las buenas o por las malas. Pero te vas a mudar a esa residencia, te guste o no. ¿Y si me niego?, pregunté, sorprendiéndome de mi propia valentía. Leandro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un predador que acababa de atrapar a su presa. Si te niegas, Carmen va a tener que solicitar una evaluación psiquiátrica. Va a demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones por ti misma. Y créeme, con tu estado actual, no. Será difícil convencer a un juez de que necesitas tutela legal. Tutela legal. Querían declararme incapaz, quitarme hasta el derecho de decidir sobre mi propia vida. Carmen se levantó y se acercó a mí, poniendo una mano fría en mi hombro. Por un momento, solo por un segundo, creí que iba a decir algo tierno, algo que me recordara que seguía siendo su madre. Mamá, esto es lo mejor para todos. Ya verás que en la residencia vas a estar mucho mejor. Van a cuidarte como te mereces. Como me merezco. Según mi hija, lo que me merecía era ser encerrada entre extraños, despojada de mi hogar, de mi dignidad, de mi libertad. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, mezclándose con la sangre seca de mi labio partido. Lloré. En silencio, porque ya había aprendido que mis gritos de dolor solo servían para que me llamaran dramática. No llores, Rosa, dijo Leandro con falsa compasión. Todo va a estar bien. Ya verás. Todo va a estar bien, repetí sus palabras como un eco hueco, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No era mi corazón, eso ya se había roto hace mucho tiempo. Era algo más profundo, más esencial. Era mi fe en él. Amor incondicional, mi creencia de que la sangre de mi sangre jamás me traicionaría de esta manera. Leandro se levantó del sillón y caminó hacia la cocina como si fuera el dueño de la casa. Lo escuché abrir cajones, hurgar entre mis cosas más íntimas, revisar mis documentos como un ladrón en plena faena. Carmen permaneció de pie junto a mí, pero su cercanía no me consolaba. Al contrario, me quemaba como ácido. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Carmen?, murmuré, mi voz quebrada pero aún audible. No es que quieras quitarme mi casa. No es que planees encerrarme como a un animal enfermo. Es que mires estas marcas en mi cara y no sientas nada. Absolutamente nada. Mi hija suspiró, como si mi dolor fuera una molestia más que tenía que soportar. Mamá, ya hablamos de esto antes. Tú te caes, te golpeas, te lastimas porque no tienes cuidado. No puedes culpar a otros por tu torpeza. Torpeza. Mi hija creía que ser golpeada hasta quedar inconsciente era torpeza. Que despertar en el suelo con sangre en la boca era un accidente doméstico. Que vivir con miedo constante era producto de mi imaginación senil. Carmen, mírame a los ojos, le dije, girando hacia ella con lo que me quedaba de dignidad. Mírame a los ojos y dime que realmente crees que yo me hice esto a mí misma. Pero ella no me miró. Desvió la vista hacia la ventana, hacia el suelo, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro destruido. Porque en el fondo, muy en el fondo, sabía la verdad. Simplemente le resultaba más conveniente ignorarla. Leandro regresó de la cocina. Con una carpeta en las manos. Mi carpeta, donde guardaba mis documentos más importantes. La dejó caer sobre la mesa de centro con un ruido seco que resonó en la habitación como un martillo judicial. Perfecto, dijo, hojeando mis papeles sin ningún pudor.
Aquí está la escritura de la casa, los documentos del banco, tu testamento. Todo está en orden. Esto va a ser más fácil de lo que pensé. Devuélveme eso, dije, extendiendo la mano temblorosa hacia mi carpeta. Esos son mis documentos privados. Leandro me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante años. Rosa, ya no tienes documentos privados. Carmen es tu única heredera y tu pariente más cercano. Ella tiene derecho a saber cuál es tu situación financiera. Mientras yo esté viva, esos documentos me pertenecen, repliqué, sintiendo una chispa de rebeldía encenderse en mi pecho. ¿Mientras estés viva? Leandro soltó una carcajada cruel. Rosa, querida, mírate en el espejo. ¿Cuánto tiempo? ¿Crees que te queda viviendo así? ¿1 año? ¿6 meses? Carmen necesita prepararse para lo inevitable. Lo inevitable. Hablaba de mi muerte como si fuera una cita programada, algo que debía suceder pronto para conveniencia de todos, Carmen. Finalmente habló, su voz sonando fría y calculadora. Mamá, Leandro tiene razón. Si algo te pasa, necesito conocer tu situación financiera para poder hacer los arreglos necesarios. Es responsabilidad de adultos. Responsabilidad de adultos. Como si yo fuera una niña incapaz de manejar mis propios asuntos. Como si 68 años de experiencia no significaran nada comparado con la arrogancia de una mujer de 40 años que había aprendido a ser cruel. Muy bien, dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. ¿Quieren saber cuál? Es mi situación financiera. ¿Quieren revisar mis documentos? ¿Quieren planificar mi futuro sin consultarme? Perfecto. Me levanté del sofá y caminé hacia la carpeta. Leandro me la entregó con una sonrisa victoriosa, como si acabara de ganar una batalla importante. Tomé los papeles entre mis manos y los sostuve por unos segundos, sintiendo el peso de toda una vida de trabajo y sacrificio. Esta casa, dije, alzando la escritura, la pagué con 40 años de trabajo en la fábrica textil. 40 años. Levantándome a las 5 de la mañana, regresando a las 7 de la noche, ahorrando cada peso para que tú pudieras tener una educación universitaria, Carmen. Mi hija rodó los ojos, como si fuera una historia que había escuchado 1000 veces y ya la tenía aburrida. Estos ahorros, continué, mostrando los documentos bancarios, los junté peso por peso, negándome caprichos, comprando ropa en rebajas. Comiendo arroz con frijoles durante semanas enteras para poder dejarte algo cuando yo ya no esté. Mamá, ya sabemos todo eso, dijo Carmen con impaciencia. No necesitas recordárnoslo constantemente. ¿Constantemente? Mi voz se elevó por primera vez en toda la tarde. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos, Carmen? ¿Hace 3 meses? ¿4? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntarme cómo estaba, no para pedirme dinero o favores? Carmen se cruzó de brazos, adoptando esa postura defensiva que conocía desde que era adolescente. No tengo tiempo para llamadas sociales, mamá. Tengo una familia que atender, un trabajo que mantener, responsabilidades reales. Responsabilidades reales. Aparentemente, cuidar de su madre no entraba en esa categoría. Leandro se acercó y me quitó los documentos de las manos con un movimiento brusco. Suficiente drama, Rosa. Ya decidimos lo que va a pasar. Vas a firmar los papeles de transferencia de la casa a nombre de Carmen, y te vas a mudar a la residencia el próximo mes. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No. Te vas a negar, dijo Leandro con una sonrisa helada. Porque si lo haces, vamos a tener que contarle a todo el mundo la verdad sobre tu estado mental. Vamos a tener que explicar por qué apareces constantemente golpeada, por qué inventas historias fantásticas sobre agresiones imaginarias, por qué has perdido la capacidad de cuidarte a ti misma. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Si me resistía, me harían ver como una loca. Si cedía, me convertía en su víctima voluntaria. Carmen se acercó y puso su mano en mi brazo, pero su toque me quemó como hierro candente. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Estamos tratando de ayudarte. Ayudarme. Quitarme mi hogar, mi libertad, mi dignidad, todo en nombre de la ayuda. Necesito ir al baño, murmuré, soltándome de su agarre. Date
prisa, dijo Leandro, encendiendo otro cigarrillo. Tenemos otros compromisos esta tarde. ¿Otros compromisos? Por supuesto. Yo era solo una parada más en su agenda, un trámite molesto que había que resolver rápidamente. Caminé hacia el baño con las piernas temblorosas, sintiendo sus miradas clavándose en mi espalda como puñales. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi propia hija quería desaparecerme de su vida. No solo eso, quería hacerlo de manera que pareciera un acto de amor, una decisión tomada por mi propio bien. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer rota, golpeada, traicionada por las únicas personas que supuestamente debían protegerla. Pero por primera vez en meses, también vi algo más en mis ojos, vi rabia, y la rabia, descubrí en ese momento, era mucho más poderosa que el miedo. La rabia corría por mis venas como lava ardiente, quemando cada célula de mi cuerpo desde adentro. Me quedé frente al espejo del baño, viendo cómo esa mujer golpeada y humillada comenzaba a transformarse en algo diferente. Algo peligroso. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos temblorosas. El sonido del agua me calmó por un momento, pero no pudo apagar el fuego que se había encendido en mi pecho. Escuchaba sus voces del otro lado de la puerta, hablando de mí como si ya fuera un cadáver. Va a ser más fácil de lo que pensé, decía Leandro. Con su estado mental actual, cualquier juez va a aprobar la transferencia de custodia. Solo espero que no arme un escándalo, respondió Carmen. Ya sabes cómo se pone cuando no se sale con la suya. Cuando no me salgo con la suya. Como si querer vivir en mi propia casa fuera un capricho infantil, cerré el grifo y tomé una decisión. Una decisión que iba a cambiar todo. Abrí el cajón del mueble del baño y saqué mi teléfono celular, ese que Carmen me había regalado el año pasado diciéndome que era para emergencias. Bueno, esto definitivamente era una emergencia. Con dedos temblorosos marqué el número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca había tenido el valor de usar. El número de Juana, mi vecina de toda la vida, la única persona que había insistido en que mis accidentes no eran accidentes en absoluto. ¿Rosa? La voz de Juana sonó preocupada desde el primer segundo. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Juana, susurré, tratando de no llorar. Necesito tu ayuda. Carmen está aquí, y quieren llevarme a una residencia geriátrica. Quieren quitarme mi casa. ¿Dónde estás ahora? Su voz se volvió urgente, protectora. En el baño. Ellos están en la sala, revisando mis documentos. Planeando mi vida como si yo ya estuviera muerta. Rosa, escúchame muy bien. ¿Tienes tu pasaporte contigo? Sí, está en mi cómoda. ¿Y dinero en efectivo? Algo tengo escondido en el libro de cocina. ¿Por qué? Porque vas a salir de esa casa ahora mismo. Vas a salir por la ventana del baño si es necesario, pero no vas a quedarte un minuto más con esas personas. Mi corazón se aceleró. Juana. No puedo. Es mi hija. Es mi casa. Rosa, esa mujer dejó de ser tu hija en el momento que decidió tratarte como una estorbo. Y esa casa va a seguir siendo tuya, pero primero necesitas estar a salvo. Escuché a Leandro gritando desde la sala. Rosa. ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Apúrate. Me están gritando, susurré al teléfono. Perfecto. Significa que están impacientes. Eso va a jugar a nuestro favor. Escucha, tienes que confiar en mí. ¿Recuerdas a mi sobrino Tomás, el abogado? Sí. Él está esperando tu llamada desde hace meses. Le conté sobre tu situación y tiene todo preparado para ayudarte. Pero necesitas salir de ahí ya. Rosa. La voz de Carmen se unió a la de Leandro. Sal de una vez o vamos a entrar. Van a entrar, murmuré, sintiendo pánico. No van a entrar porque vas a salir tú primero. Escúchame bien, vas a abrir esa puerta, vas a caminar directamente hacia tu cómoda, vas a tomar tu pasaporte y el dinero, y vas a salir por la puerta principal. ¿Y qué les digo? No les digas nada. Ni una palabra. Que se pregunten qué pasó. Respiré profundo y guardé el teléfono en mi bolsillo. Juana tenía razón. Era ahora o nunca. Abrí la puerta del baño y caminé directamente hacia mi recámara.
Carmen y Leandro me miraron extrañados, pero no dijeron nada. Probablemente pensaron que iba a buscar más documentos para entregarles. ¿Qué estás haciendo, mamá?, preguntó Carmen cuando me vio abrir la cómoda. Tomando lo que es mío. Respondí sin voltear a verla. Saqué mi pasaporte, mi cédula de identidad y el sobre con dinero que tenía escondido entre las páginas de mi libro de recetas favorito. No era mucho, pero era algo. ¿Dinero? Leandro se acercó con curiosidad. Rosa, ¿cuánto dinero tienes escondido aquí? El suficiente, dije, guardando todo en mi bolsa. Mamá, ¿qué estás haciendo? Carmen se levantó del sofá, finalmente, mostrando algo de preocupación. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondí, caminando hacia la puerta principal. Leandro se interpuso en mi camino, bloqueándome la salida. No vas a ir a ningún lado, Rosa. Estás confundida. Necesitas sentarte y calmarte. Quítate de mi camino. No. Su voz se volvió amenazante. Vas a regresar a la sala y vamos a terminar esta conversación como adultos civilizados. He sido civilizada durante 68 años, dije, mirándolo directamente a los ojos. Y mírame dónde me llevó eso. Mamá, por favor, Carmen. Se acercó con las manos extendidas, como si fuera un animal peligroso que necesitaba ser calmado. No hagas un escándalo. Los vecinos van a oír. Perfecto, dije, elevando la voz deliberadamente. Que oigan. Que todo el mundo sepa lo que están tratando de hacerme. Leandro me agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel como garras. Te dije que te calmaras, Rosa. Pero en lugar de asustarme, su agresión me dio la fuerza que necesitaba. Grité. Grité como nunca había gritado en mi vida. ¡Socorro! Están tratando de secuestrarme. Ayuda. Cállate. Leandro me sacudió violentamente. Estás loca. Estás completamente loca. Auxilio. No quiero ir a ninguna residencia. Esta es mi casa. Carmen se puso histérica. Mamá, basta. Vas a hacer que llamen a la policía. Eso espero. Grité aún más fuerte, y entonces pasó algo que no esperaba. La puerta se abrió de golpe y apareció Juana, seguida de 2 policías y un hombre joven que reconocí como Tomás, su sobrino abogado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los oficiales, mirando la escena, Leandro agarrándome del brazo, Carmen gritando, yo con la cara golpeada y llorando. Oficial, dijo Leandro, soltándome inmediatamente y adoptando una postura de hombre respetable, mi suegra está teniendo un episodio psicótico. Estábamos tratando de calmarla cuando comenzó a gritar. Eso no es cierto, intervino Juana firmemente. Estos individuos están tratando de forzar a la señora Rosa a abandonar su propia casa contra su voluntad. Tomás se acercó y me entregó una tarjeta. Señora Rosa, soy su abogado. ¿Quiere usted abandonar su casa voluntariamente? No, dije, mi voz quebrada pero clara. Quiero que estas personas salgan de mi propiedad inmediatamente. Carmen palideció. Mamá, no sabes lo que estás diciendo. Estás confundida. Estoy perfectamente cuerda, respondí, sintiendo como cada palabra me devolvía un pedazo de mi dignidad. Y quiero que se vayan. Ahora. El policía miró a Leandro y Carmen. ¿Tienen algún documento que les dé autoridad legal sobre esta propiedad o sobre la señora? Leandro tartamudeó. Bueno, no exactamente, pero... Entonces van a tener que retirarse, dijo el oficial con firmeza. Carmen me miró con una mezcla de rabia e incredulidad. Mamá, esto es un error. Un error terrible. Te vas a arrepentir. Ya me arrepentí, dije, sosteniendo su mirada. Me arrepentí de haberte criado para que fueras capaz de esto. Y por primera vez en años, vi miedo en los ojos de mi hija. Carmen se quedó paralizada por unos segundos, como si mis palabras hubieran sido una bofetada. El miedo en sus ojos se transformó rápidamente en algo más peligroso, humillación pública. Su rostro se enrojeció mientras miraba a los policías. A Juana, a Tomás, todos testigos de su fracaso. Mamá, murmuró, su voz temblando de rabia contenida, no sabes lo que acabas de hacer.
Leandro se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, pero su expresión ya no era la del hombre confiado que había estado revisando mis documentos como si fueran suyos. Ahora parecía un animal acorralado, calculando su próximo movimiento. «Oficial», dijo con voz controlada, «mi suegra ha estado mostrando signos de demencia senil durante meses. Como pueden ver por su estado físico, no puede cuidarse adecuadamente. Su hija tiene derecho legal a preocuparse por su bienestar». Tomás dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio con autoridad profesional. ¿Tienen algún documento médico que certifique diagnóstico de demencia? ¿Alguna orden judicial que les otorgue custodia? ¿Algún poder notarial firmado por la señora Rosa? El silencio fue ensordecedor. No lo tienen, continuó Tomás. Porque la señora Rosa está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene derecho a decidir sobre su propia vida y propiedad. Carmen finalmente explotó. Ella se golpea sola. Se cae por las escaleras. Se quema con la estufa. Miren su cara. ¿Eso les parece normal? Lo que no me parece normal, intervino Juana con voz firme, es que una hija vea a su madre golpeada. Y no pregunte qué pasó. Lo que no me parece normal es que lleguen aquí a revisar documentos privados como buitres esperando carroña. Uno de los policías se acercó a mí con gentileza. Señora Rosa, ¿esas lesiones en su rostro fueron autoinfligidas? Por primera vez en meses, alguien me hacía la pregunta correcta. Alguien me trataba como un ser humano capaz de responder por sí mismo. No, dije claramente, mi voz ganando fuerza con cada palabra. No me las hice yo misma. ¿Quién se las hizo?, preguntó el oficial. Miré a Carmen directamente a los ojos mientras respondía. Alguien que mi hija prefiere ignorar que existe, porque reconocer la verdad la obligaría a tomar decisiones difíciles. Carmen palideció. Por primera vez entendió que yo sabía exactamente lo que estaba pasando, y que su estrategia de hacerme ver como una anciana confundida acababa de colapsar. Mamá, no puedes estar sugiriendo que, y no estoy sugiriendo nada, la interrumpí. Estoy diciendo que ustedes dos vinieron aquí a robarme mi casa aprovechándose de mi situación vulnerable, y que cuando eso no funcionó, trataron de hacerme ver como una loca. Leandro dio un paso hacia mí, pero el policía lo detuvo con una mirada de advertencia. Rosa, ten cuidado con lo que dices, murmuró Leandro, su voz cargada de amenaza velada. Las acusaciones falsas pueden tener consecuencias legales muy serias. Tomás sonrió fríamente. Tiene razón, señor Leandro. Las acusaciones falsas sí tienen consecuencias. Especialmente cuando se trata de intentar despojar a una anciana de su patrimonio mediante coacción y manipulación psicológica. ¿Manipulación psicológica? Carmen soltó una risa histérica. Estábamos tratando de ayudarla. ¿Todo lo que hemos hecho ha sido por su propio bien? ¿Por mi propio bien? Mi voz se elevó, cargada de décadas de dolor acumulado. ¿Llamarme estorbo es por mi propio bien? ¿Amenazar con declararme incapaz es por mi propio bien? ¿Revisar mis documentos privados sin mi permiso es por mi propio bien? Tú necesitas cuidados, gritó Carmen, perdiendo completamente la compostura. Mírate. Eres un desastre. No puedes vivir sola. Vas a terminar muerta en esta casa y va a ser tu propia culpa. El silencio que siguió a su explosión fue devastador. Hasta Leandro la miró con horror, dándose cuenta de que acababa de confirmar todo lo que yo había dicho sobre su verdadera naturaleza. Juana se acercó y me tomó del brazo con gentileza. Rosa, ¿quieres que estas personas se retiren de tu propiedad? Sí, dije sin dudarlo. Quiero que se vayan y no regresen nunca. El policía se dirigió a Carmen y Leandro. Señores, van a tener que abandonar la propiedad inmediatamente. Si regresan sin una orden judicial o sin invitación expresa de la propietaria, serán arrestados por allanamiento de morada. Carmen me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Mamá, esto no va a terminar aquí. Vamos a demostrar que no estás capacitada para tomar decisiones. Vamos a conseguir esa orden judicial. Inténtalo, dije, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Pero ten en cuenta que ahora tengo testigos de lo que realmente piensan de mí. Leandro tomó a Carmen del brazo y comenzó a arrastrarla hacia la puerta. Vámonos, Carmen.
Esto no vale la pena. Pero Carmen se resistió, volviéndose hacia mí una última vez. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No voy a pelear por ti. No vale la pena el esfuerzo. Quédate aquí sola, golpeándote contra las paredes, cayéndote por las escaleras, viviendo como una indigente. Cuando te encuentren muerta, no digas que no te advertí. Carmen, murmuré, sintiendo como esas palabras me atravesaban como cuchillos. No, continuó, su voz cargada de veneno, cuando estés en el hospital muriendo sola, cuando no tengas a nadie que te visite, cuando te des cuenta de que rechazaste la única oportunidad de ser cuidada con dignidad, recuerda este momento. Recuerda que tuviste una hija que se preocupaba por ti, y que la mandaste al diablo por el capricho de una vieja terca. Leandro logró arrastrarla hacia la puerta, pero ella siguió gritando mientras se alejaba. Y cuando necesites dinero para medicinas, no me llames. Cuando necesites que alguien te lleve al médico, no me busques. Cuando te sientas sola y abandonada, recuerda que elegiste estar así. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa como un disparo. El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. Me quedé de pie en medio de mi sala, rodeada de extraños que me habían defendido, mientras mi propia hija acababa de desearme la muerte. Las piernas me temblaron. Y Juana me sostuvo antes de que cayera. Ya pasó, susurró en mi oído. Ya pasó, Rosa. Estás a salvo. Pero yo sabía que no había pasado. Carmen había dejado muy claro que esto era solo el comienzo. Iba a pelear por quitarme todo, y ahora lo haría desde el odio en lugar de la falsa preocupación. Por primera vez en mi vida, entendí que mi propia hija era mi enemiga, y que tendría que luchar contra ella para sobrevivir. Los días que siguieron a esa tarde fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en meses, pude dormir sin miedo a que alguien entrara a mi casa. Por primera vez en años, no tuve que caminar en silencio, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración. Pero la paz que sentía estaba teñida de una tristeza tan profunda que a veces me costaba respirar. Juana se había quedado conmigo esa primera noche, durmiendo en el sofá de la sala, despertándose cada vez que yo me movía para asegurarse de que estaba bien. Su presencia me consolaba, pero también me recordaba lo sola que había estado durante tanto tiempo. Rosa, me dijo mientras desayunábamos al día siguiente, Tomás quiere hablar contigo. Dice que necesitas prepararte para lo que viene. Lo que viene. Carmen no había estado mintiendo cuando dijo que esto no había terminado. Yo lo sabía, Juana lo sabía, todos lo sabíamos. Mi hija no era el tipo de persona que acepta una derrota pública sin venganza. Tomás llegó esa tarde con una carpeta llena de documentos y una expresión seria que me heló la sangre. Se sentó frente a mí en mi mesa de comedor, la misma donde había enseñado a Carmen a hacer sus tareas de matemáticas, donde habíamos armado rompecabezas durante las tardes de lluvia, donde le había explicado los misterios de la vida cuando era apenas una niña curiosa. Señora Rosa, comenzó Tomás con voz profesional, Carmen y su esposo han iniciado un proceso legal para declararla incapacitada mentalmente. Las palabras me golpearon como puñetazos. Sabía que iba a pasar, pero escucharlo en voz alta le daba una realidad aplastante. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Significa que van a presentar evidencia ante un juez argumentando que usted no puede tomar decisiones racionales sobre su vida, su salud o sus finanzas. Si ganan, Carmen se convertiría en su tutora legal y tendría control total sobre sus bienes y decisiones médicas. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Y debo ser honesto con usted, tienen algunos elementos a su favor. Mi corazón se hundió. ¿Cómo cuáles? Su edad, obviamente. Las lesiones físicas frecuentes que ha sufrido. El hecho de que vive sola. Y van a traer testigos que declaren sobre supuestos episodios de confusión o comportamiento errático. Pero yo no estoy confundida, protesté. Sé perfectamente lo que está pasando. Yo lo sé, y usted lo sabe. Pero un juez necesita evidencia objetiva. Por eso necesitamos prepararnos muy bien. Tomás abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos. Primero, vamos a necesitar una evaluación psiquiátrica independiente que certifique su capacidad mental. Segundo, vamos a necesitar evidencia médica que explique el origen de sus lesiones físicas. Y tercero,
Vamos a necesitar testigos que puedan dar fe de su lucidez y capacidad de decisión. ¿Testigos? Mi mente comenzó a trabajar. ¿Cómo? ¿Quién? Como yo, dijo Juana, entrando a la cocina con una taza de café humeante. He sido tu vecina durante 20 años, Rosa. He visto cómo has cuidado esta casa, cómo manejaste las finanzas cuando tu esposo murió, cómo criaste a Carmen. Sola. Y también he visto, se detuvo, como si no estuviera segura de si debía continuar. Dilo, la animé. Sea lo que sea, dilo. También he visto quién te ha estado golpeando durante estos meses. El silencio en la cocina se volvió denso, pesado. Tomás levantó la vista de sus documentos, súbitamente interesado. ¿Quién?, preguntó. Juana me miró, buscando mi permiso para continuar. Asentí con la cabeza. Ya era hora de que la verdad saliera a la luz. El novio de Carmen, dijo Juana. Leandro. Lo he visto entrar y salir de esta casa a todas horas, especialmente cuando Carmen no está. He escuchado gritos, ruidos de golpes, he visto a Rosa con moretones frescos después de sus visitas. Tomás escribía furiosamente en su libreta. ¿Puede probarlo? Tengo fotografías, dijo Juana, sacando su teléfono. Fotografías de Leandro saliendo de la casa de Rosa con cara de satisfacción mientras ella se quedaba adentro llorando. Fotografías de Rosa al día siguiente con nuevas lesiones. Fechas, horarios, todo documentado. No podía creer lo que estaba escuchando. Juana había estado protegiéndome de maneras que yo ni siquiera sabía. ¿Por qué no me dijiste que tenías todo eso?, pregunté, sorprendida. Porque sabía que no ibas a hacer nada al respecto mientras Carmen siguiera defendiéndolo, respondió. Con tristeza. Pero ahora que ella misma te ha abandonado, ahora que has decidido luchar, puedo ayudarte de verdad. Tomás siguió escribiendo. Esto cambia todo. Si podemos demostrar que las lesiones físicas de la señora Rosa son resultado de agresiones sistemáticas, y que Carmen conocía la situación pero eligió ignorarla, no solo ganamos el caso de incapacidad, sino que podemos presentar cargos criminales. ¿Cargos criminales? Mi voz sonó débil. Abuso de adulto mayor, violencia doméstica, y posiblemente conspiración para cometer fraude, considerando que trataron de apropiarse de su propiedad sabiendo que usted estaba siendo victimizada. La cabeza me daba vueltas. En cuestión de días había pasado de ser una víctima silenciosa a estar en posición de enviar a mi propia hija a la cárcel. No quiero que Carmen vaya a la cárcel, murmuré. Solo quiero que me dejen en paz. Rosa. Dijo Tomás con gentileza, entiendo sus sentimientos. Pero Carmen no va a dejarte en paz. Ya presentó los papeles. Ya contrató abogados. Ya decidió destruirte legalmente. La única manera de detenerla es mostrándole que tú también puedes pelear. Esa noche, después de que Tomás se fue, me quedé despierta en mi cama pensando en todo lo que había pasado. Mi teléfono sonó cerca de la medianoche. Era un número que no reconocía. «Aló», contesté cautelosamente. «Mamá». La voz de Carmen sonaba diferente. Más suave, más vulnerable. Como la niña que había sido alguna vez. Carmen. «Mamá, he estado pensando en lo que pasó el otro día. Creo que quizás nos precipitamos. Quizás podemos encontrar una solución que funcione para todos». El cambio de tono me sorprendió, pero no me engañó. Carmen había descubierto que su estrategia agresiva no estaba funcionando y ahora intentaba la manipulación emocional. ¿Qué tipo de solución?, pregunté. Bueno, tal vez no necesites ir a una residencia inmediatamente. Tal vez podamos conseguirte una enfermera que vaya algunas horas al día. Alguien que te ayude con las tareas de la casa, que se asegure de que tomes tus medicinas. No tomo medicinas, Carmen. Bueno, ya sabes a qué me refiero. Alguien que esté pendiente de ti. Y tal vez yo pueda visitarte más seguido. Podríamos tener cenas juntas, como antes. Como antes. Como si hubiera habido un antes, donde ella me tratara con respeto y cariño. Carmen, dije despacio, ¿retiraste la demanda de incapacidad? Un silencio largo. Demasiado largo. Mamá, eso es un proceso complicado.
No puedo simplemente cancelarlo así como así. Sí puedes. Bueno, sí, técnicamente puedo, pero creo que deberíamos hablar primero. Encontrarnos mañana, tomar un café. Conversar como madre e hija. ¿Va a estar Leandro? Otro silencio revelador. Mamá, Leandro forma parte de mi vida. No puedes pedirme que elija entre él y tú. Pero ya lo había hecho. Ya había elegido. Y ahora estaba tratando de hacerme creer que había una tercera opción, una solución mágica donde todos podíamos ser felices. Carmen, dije, sintiendo una claridad absoluta, retira la demanda y nunca vuelvas a traer a ese hombre a mi casa, o no hay conversación posible. Mamá, no puedes chantajearme así. Chantajearla. Pedirle a mi hija que me protegiera del hombre que me golpeaba era chantaje. No es chantaje, Carmen. Es un límite. Algo que debía haber puesto hace mucho tiempo. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en mi vida, había colgado a mi propia hija, y me sentí libre. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional que me llevó desde el terror absoluto hasta una extraña sensación de poder que nunca había experimentado. Carmen no se dio por vencida después de esa llamada telefónica. Al contrario, intensificó sus ataques, pero ahora desde las sombras, de maneras más sutiles y venenosas. Primero llegaron las llamadas de familiares lejanos que no había visto en años. Primos, sobrinas, conocidos de la iglesia, todos con el mismo mensaje ensayado: Rosa, estamos preocupados por ti. Carmen nos contó que no estás bien. ¿Es cierto que echaste a tu propia hija de tu casa? La versión de Carmen se extendía como un virus por toda la familia. Según ella, yo había tenido un brote psicótico, había gritado acusaciones sin fundamento, había amenazado con llamar a la policía sin razón alguna. Era una pobre hija preocupada por su madre anciana que se negaba a recibir ayuda. Tía Rosa, me dijo por teléfono mi sobrina Esperanza, Carmen está destrozada. Dice que no reconoce a la mujer que la crió. ¿Realmente necesitas que intervenga un juez para que aceptes cuidados médicos? Cada llamada era una puñalada. No solo tenía que luchar contra Carmen y Leandro, sino contra toda una red de personas que habían creído su versión sin siquiera preguntarme la mía, pero Tomás estaba construyendo nuestro caso con precisión quirúrgica. La evaluación psiquiátrica había salido perfecta, la señora Rosa Méndez demuestra plena capacidad mental, orientación temporal y espacial completa, memoria intacta y capacidad de juicio apropiada para su edad. No presenta signos de demencia, delirio o cualquier otra condición que pueda afectar su capacidad de tomar decisiones. El informe médico sobre mis lesiones fue aún más revelador. El doctor forense que Tomás había conseguido fue categórico. Las lesiones presentadas por la paciente son consistentes con agresión física intencional. El patrón de los moretones indica golpes dirigidos, no caídas accidentales. La ubicación de las contusiones sugiere que el agresor es una persona más alta y más fuerte que la víctima. Pero la evidencia más poderosa vino de una fuente que no esperaba. Una tarde, mientras Juana y yo revisábamos las fotografías que había tomado, sonó el timbre. Era Ezequiel, el cartero del barrio, un hombre mayor que llevaba más de 30 años repartiendo correspondencia en nuestra zona. Señora Rosa, dijo con nerviosismo, me enteré de lo que está pasando con su hija, y, bueno, creo que hay algo que debería saber. Nos sentamos en la sala mientras Ezequiel jugaba con su gorra entre las manos, claramente incómodo. Verá, durante estos últimos meses he notado cosas extrañas cuando vengo a entregar el correo. He visto al yerno de usted, Leandro, salir de su casa muy temprano en la mañana, cuando se supone que usted está sola. Juana y yo intercambiamos miradas. ¿A qué hora?, preguntó Juana. Alrededor de las 6:30 de la mañana. Siempre los martes y jueves, cuando Carmen se va a trabajar temprano. Lo he visto salir por la puerta trasera, no por la principal. Mi sangre se heló. Los martes y jueves eran exactamente los días cuando más golpes recibía, cuando aparecía con nuevos moretones que no podía explicar. ¿Y nunca pensó en decir algo?, pregunté. Ezequiel bajó la cabeza, avergonzado. Señora Rosa, ¿yo? Pensé que tal vez él la estaba ayudando con cosas de la casa. No quería meterme en asuntos familiares. Pero después de escuchar lo que está pasando, después de ver cómo quedó su cara la semana pasada, ¿tiene alguna manera de probarlo?, intervino Tomás,
que había llegado justo a tiempo para escuchar la conversación. Bueno, dijo Ezequiel lentamente, tengo los registros de entrega. Marco la hora exacta cuando llego a cada casa. Y tengo, bueno, esto va a sonar raro, pero tengo fotos. ¿Fotos? Mi nieto me dio un teléfono nuevo el año pasado y me enseñó a usar la cámara. He estado practicando, tomando fotos de las flores de los jardines, de los gatos del barrio. Cosas así. Y una vez fotografié accidentalmente a Leandro saliendo de su casa por la puerta trasera. Tomás se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Puede mostrarnos esa fotografía? Ezequiel sacó su teléfono con manos temblorosas y después de varios minutos de búsqueda, encontró la imagen. Ahí estaba Leandro, saliendo por mi puerta trasera a las 6:23 de la mañana un martes de octubre, cuando se suponía que estaba en su casa durmiendo. ¿Estaría dispuesto a testificar?, preguntó Tomás. Si eso ayuda a la señora Rosa, por supuesto. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola por primera vez en días. Estaba en mi cocina, preparándome un té de manzanilla, cuando escuché un ruido en la puerta trasera. Un ruido que conocía muy bien, alguien estaba tratando de entrar. Mi primer instinto fue el de siempre, esconderme, fingir que estaba dormida, esperar a que pasara. Pero algo había cambiado en mí durante estos días. Ya no era la misma mujer. Asustada que se encogía en las esquinas, tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias, pero no llamé todavía. Luego caminé hacia la puerta trasera con pasos firmes. ¿Quién está ahí?, grité, el ruido se detuvo. Luego escuché la voz que me había aterrorizado durante meses. Rosa, soy yo. Leandro. Abre la puerta. No. Rosa, no seas ridícula. Tenemos que hablar. Carmen está muy preocupada por ti. Carmen sabe perfectamente dónde encontrarme si quiere hablar conmigo. Y no es a las 10 de la noche entrando por la puerta trasera. Rosa. Su voz se volvió más amenazante. Abre esta puerta ahora mismo. No. Escuché cómo intentaba forzar la cerradura. El mismo sonido que había escuchado docenas de veces antes, cuando venía a descargar su frustración en mí, cuando necesitaba sentirse poderoso golpeando a una mujer de 68 años, pero esta vez era diferente. Esta vez presioné el botón de llamada en mi teléfono. Emergencias, ¿cuál es su situación? Hay un hombre tratando de entrar a mi casa por la fuerza, dije con voz clara y firme. Se llama Leandro Vázquez y tiene antecedentes de agresión contra mí. ¿Está usted en peligro inmediato? Sí. Está forzando la cerradura de mi puerta trasera. Las unidades están en camino. Manténgase alejada de las puertas y ventanas. Leandro debió haber escuchado mi voz hablando por teléfono, porque los ruidos se detuvieron abruptamente. Luego escuché sus pasos alejándose rápidamente. Cuando llegó la policía 5 minutos después, ya no había rastro de él. Pero esta vez era diferente. Esta vez había evidencia. Esta vez había llamado yo misma. Señora, dijo el oficial mientras tomaba mi declaración, ¿es la primera vez que este individuo intenta entrar a su propiedad sin permiso? No, respondí. Pero es la primera vez que llamo para reportarlo. ¿Por qué no había llamado antes? La pregunta me dolió, pero ya conocía la respuesta. ¿Por qué antes creía que nadie me iba a creer? ¿Por qué antes pensaba que merecía lo que me estaba pasando? ¿Por qué antes no sabía que tenía derecho a defenderme? El oficial escribió todo en su reporte. ¿Quiere presentar cargos? Por primera vez en mi vida, una autoridad me preguntaba qué quería yo hacer con mi propia vida. Sí, dije sin dudar. Quiero presentar cargos. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque finalmente había dejado de huir de él. Carmen podía seguir con su demanda de incapacidad. Leandro podía seguir intentando asustarme. Podían traer a todos los abogados y testigos falsos que quisieran, pero yo ya no era la misma mujer que habían estado abusando, ahora era una mujer que peleaba. La audiencia judicial llegó más rápido de lo que esperaba. Carmen había conseguido acelerar el proceso, probablemente confiando en que mientras más rápido fuera, menos tiempo tendría yo para prepararme. No sabía que Tomás había estado trabajando día y noche,
construyendo un caso que iba a cambiar todo. La mañana de la audiencia me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la graduación de Carmen de la universidad, y me maquillé cuidadosamente para cubrir las últimas marcas que quedaban en mi rostro. No porque me diera vergüenza, sino porque quería que el juez viera a la mujer que era realmente, no solo a la víctima que habían tratado de crear. Juana vino a acompañarme. Mientras caminábamos hacia el juzgado, me tomó del brazo con fuerza. Rosa. Pase lo que pase ahí adentro, recuerda que ya ganaste. Ya recuperaste tu dignidad. Ya dijiste que no. Eso nadie te lo puede quitar. Pero cuando entramos a la sala del tribunal y vi a Carmen sentada junto a sus abogados, mi corazón se partió nuevamente. Mi hija llevaba un traje negro elegante y una expresión de preocupación perfectamente ensayada. A su lado, Leandro lucía como un yerno ejemplar, con corbata y una cara de circunstancia que no le había visto jamás. Carmen me miró cuando entré, y por un segundo creí ver un destello de duda en sus ojos. Pero inmediatamente bajó la vista y susurró algo al oído de su abogado. Señoría, comenzó el abogado de Carmen, un hombre mayor de cabello gris que parecía salido de una película, estamos aquí porque una hija amorosa no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo su madre se deteriora mental y físicamente. Procedió a pintar un cuadro devastador de mi supuesta decadencia. Según él, yo era una mujer senil que se golpeaba contra las paredes, que se caía por las escaleras, que vivía en condiciones deplorables y que había desarrollado paranoia contra mi propia familia. La señora Rosa Méndez, continuó, ha acusado falsamente a mi cliente y a su esposo de intentos de robo, de conspiración, e incluso de agresión física. Estas acusaciones delirantes son evidencia clara de que ha perdido el contacto con la realidad. Trajeron testigos. Vecinos que Carmen había convencido de que yo estaba loca. Un médico que había pagado para que declarara que mis lesiones eran consistentes con caídas accidentales. Incluso trajeron a Esperanza, mi sobrina, quien declaró entre lágrimas que yo había cambiado drásticamente en los últimos meses. Mi tía Rosa siempre fue una mujer dulce y calmada, sollozó Esperanza. Pero ahora grita acusaciones terribles, desconfía de todo el mundo, y rechaza la ayuda de las personas que más la aman. Escuchar a mi propia familia describir como una loca me dolió más que todos los golpes de Leandro juntos. Carmen había hecho un trabajo perfecto envenenando a todos contra mí. Cuando llegó el turno de Carmen de testificar, caminó hacia el estrado con la gracia de una actriz profesional. Su voz se quebró en los momentos exactos, sus lágrimas aparecieron justo cuando era necesario. Señoría, dijo, limpiándose los ojos con un pañuelo, yo amo a mi madre más que a mi propia vida. Es la mujer que me crió, que me enseñó todo lo que sé sobre ser una buena persona. Pero la mujer que está sentada allá no es mi madre. Me señaló con el dedo, como si fuera una extraña peligrosa. Mi madre jamás habría gritado acusaciones horribles contra su propia familia. Mi madre jamás habría echado a su hija de su casa. Mi madre jamás habría llamado a la policía contra las personas que solo quieren ayudarla. ¿Puede describir el estado físico de su madre la última vez que la vio?, preguntó su abogado. Estaba destrozada. Tenía moretones por toda la cara, el labio partido, marcas en el cuello. Cuando le pregunté qué había pasado, me inventó una historia completamente incoherente sobre agresiones imaginarias. ¿Le ofreció ayuda? Por supuesto. Le dije que podíamos conseguirle cuidados médicos, alguien que la ayudara en casa, incluso sugerí que tal vez sería mejor si se mudaba a un lugar donde pudiera recibir atención las 24 horas. Pero ella se puso histérica, comenzó a gritar que estábamos tratando de robarle su casa. Carmen se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Lo único que quiero es que mi madre esté segura y bien cuidada. Si eso me convierte en la mala de esta historia, que así sea. La actuación fue perfecta. Incluso yo casi me conmovió, casi me hizo dudar de mi propia memoria. Carmen siempre había tenido el don de manipular la verdad hasta hacerla irreconocible. Cuando Tomás se levantó para interrogarla, la atmósfera en la sala cambió completamente. Señora Carmen, comenzó con voz calmada, usted dice que ama a su madre más que a su propia vida. ¿Puede decirnos cuándo fue la última vez que la visitó antes de ese día que describió? Carmen vaciló. Bueno, había sido un tiempo. Estoy muy ocupada con el trabajo y... ¿Un mes?
¿2 meses? ¿3 meses? Tal vez 3 meses. 3 meses. ¿Y durante esos 3 meses, la llamó por teléfono? Ocasionalmente. ¿Ocasionalmente? ¿Puede ser más específica? Carmen se veía incómoda. No llevo un registro de mis llamadas telefónicas. Qué casualidad, dijo Tomás, sacando unos papeles. Porque nosotros sí tenemos un registro. Señoría, estos son los registros telefónicos de la señora Rosa de los últimos 6 meses. Entregó los documentos al juez. Como puede ver, Carmen llamó a su madre exactamente 4 veces en 6 meses. Y 3 de esas llamadas duraron menos de 2 minutos. Carmen palideció. Señora Carmen, cuando vio a su madre con el rostro golpeado, le preguntó específicamente qué había pasado. Bueno, sí, claro que, le preguntó quién la había golpeado. Ella se cae mucho, siempre ha sido, esa no fue mi pregunta. ¿Le preguntó específicamente quién la había golpeado? Silencio. ¿Le sugirió llamar a la policía? No. ¿Era necesario? ¿Le sugirió ir al hospital? Ella se niega a, ¿le ofreció quedarse con ella esa noche para cuidarla? Yo tengo mis propias responsabilidades. Una pregunta más, señora Carmen. ¿Sabía usted que su esposo Leandro visitaba la casa de su madre regularmente cuando usted no estaba presente? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Carmen abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Yo, no. Eso no es, ¿sabía que su esposo tenía llave de la casa de su madre? ¿Qué? No, eso es imposible. Tomás se acercó al estrado y le mostró una fotografía. ¿Reconoce esta imagen, señora Carmen? Carmen miró la fotografía y toda la sangre se le fue del rostro. Era la foto de Ezequiel, Leandro saliendo por mi puerta trasera a las 6:23 de la mañana. ¿Puede explicarnos qué estaba haciendo su esposo en casa de su madre a las 6:23 de la mañana de un martes? Carmen se quedó completamente muda. Su abogado se levantó para objetar, pero el daño ya estaba hecho. No tengo más preguntas, señoría, dijo Tomás, regresando a su lugar. Carmen bajó del estrado temblando, sin poder mirarme a los ojos. Por primera vez en años, había visto miedo real en el rostro de mi hija, y recién estábamos empezando. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas pero la cabeza en alto. Había esperado este momento durante meses, la oportunidad de contar mi verdad sin interrupciones, sin que nadie me dijera que estaba loca o confundida. Señora Rosa, comenzó Tomás con voz gentil, ¿puede contarnos con sus propias palabras qué ha estado viviendo en los últimos meses? Respiré profundo y miré directamente al juez, ignorando la presencia de Carmen y Leandro. Señoría, durante los últimos 6 meses he vivido en el infierno. No porque esté loca, no porque me caiga por las escaleras, sino porque he sido víctima de violencia sistemática por parte del esposo de mi hija, mientras ella elegía hacer como que no pasaba nada. La voz me salió clara, firme, sin el temblor que había esperado. Leandro Vázquez tiene llave de mi casa. Viene cuando Carmen no está, especialmente los martes y jueves temprano en la mañana. Me golpea, me amenaza, me dice que soy un estorbo, que debería morirme y dejarlos en paz. Y cuando mi hija ve las marcas, prefiere creer que soy una anciana torpe antes que enfrentar la verdad sobre el hombre con quien se casó. ¿Por qué no reportó estos abusos antes?, preguntó Tomás. Porque tenía miedo. Porque pensaba que nadie me iba a creer. Porque Carmen me había convencido de que si yo acusaba a Leandro, iba a destruir su matrimonio y la felicidad de mis nietos. Porque cuando eres una mujer de 68 años y tu propia hija no te cree, comienzas a dudar de tu propia realidad. Miré hacia donde estaba Carmen. Tenía la cabeza gacha, incapaz de sostener mi mirada. Pero el día que vinieron a mi casa a quitármela, algo cambió en mí. Cuando vi que Carmen podía mirar mis heridas y no sentir compasión, cuando escuché a Leandro llamarme estorbo y reírse de mi dolor, entendí que había perdido a mi hija hace mucho tiempo. Que la niña que crié había muerto y en su lugar había una extraña capaz de traicionarme por dinero. ¿Qué quiere usted para su futuro?, preguntó Tomás. Quiero vivir en mi casa, la que construyó mi padre y pagué con 40 años de trabajo. Quiero que me dejen en paz. Y quiero que se haga justicia.
Cuando terminé de testificar, el abogado de Carmen trató de desacreditarme, pero ya era demasiado tarde. Tomás había presentado demasiada evidencia, demasiados testigos, demasiadas pruebas. Ezequiel testificó sobre las visitas secretas de Leandro. Juana presentó sus fotografías y sus observaciones detalladas. El psiquiatra confirmó mi plena capacidad mental. El médico forense explicó que mis lesiones eran inequívocamente resultado de agresión intencional, pero el golpe final vino de donde menos lo esperaba. Señoría, dijo Tomás, tengo un último testigo que acaba de contactarnos. Esta mañana. Se abrió la puerta del tribunal y entró una mujer joven que reconocí inmediatamente. Era Sofía, la exnovia de Leandro de antes de que conociera a Carmen. Carmen se puso pálida como papel. Leandro se levantó de su asiento como si hubiera visto un fantasma. Señoría, dijo Sofía con voz temblorosa pero determinada, me enteré de este caso por las noticias. Y no podía quedarme callada sabiendo lo que sé sobre Leandro Vázquez. ¿Qué es lo que sabe?, preguntó Tomás. Que tiene un patrón de violencia contra mujeres mayores. Cuando vivíamos juntos, golpeaba regularmente a mi abuela, que tenía 70 años y vivía con nosotros. La amenazaba, la humillaba, le decía que era una carga inútil. Cuando mi abuela murió de un infarto, siempre creí que fue por el estrés constante de vivir con miedo. El silencio en la sala era absoluto. ¿Por qué no denunció estos hechos en su momento?, preguntó el juez. Porque tenía 19 años, señoría. Porque él me tenía amenazada. Porque cuando eres joven y estás enamorada, crees que puedes cambiar a una persona. Pero cuando vi en las noticias que una señora de la edad de mi abuela estaba pasando por lo mismo, no podía quedarme callada otra vez. Leandro se levantó bruscamente de su asiento. Eso es mentira. Esta mujer está inventando todo. Orden en la sala, gritó el juez, pero Leandro había perdido el control. Rosa se inventó todo. Es una vieja loca que se golpea sola para llamar la atención. ¿Y ahora trae a esta? A esta, Leandro, cállate, le gritó Carmen, pero era demasiado tarde. No me voy a callar. Estoy harto de que esa vieja estúpida arruine nuestras vidas. Debería haberse muerto ya y dejarnos en paz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leandro se dio cuenta de lo que acababa de decir, pero las palabras ya habían salido de su boca frente a un tribunal lleno de testigos. Carmen se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Pero esta vez no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de vergüenza, de humillación, de la realización de que acababa de ver a su esposo tal como realmente era. El juez no necesitó deliberar mucho. En vista de la evidencia presentada, declaró con voz solemne, esta corte determina que la señora Rosa Méndez está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene completa capacidad para tomar decisiones sobre su vida y sus bienes. La petición de tutela legal queda desestimada. Carmen siguió llorando, pero ahora sus lágrimas me parecían vacías. Había tenido la oportunidad de elegir entre su madre y su abusador, y había elegido mal. Además, continuó el juez, esta corte ordena que se abra una investigación criminal contra el señor Leandro Vázquez por los cargos de violencia doméstica y abuso de adulto mayor. Leandro fue arrestado ahí mismo, esposado frente a todos. Mientras se lo llevaban, me gritó una última amenaza, esto no termina aquí, Rosa. Vas a pagar por esto. Pero sus palabras ya no me daban miedo. Al contrario, me daban una extraña satisfacción saber que finalmente iba a pagar por lo que me había hecho. Carmen se acercó a mí cuando salíamos del tribunal. Tenía el maquillaje corrido, el cabello despeinado, toda su compostura perfecta destruida. Mamá, murmuró, yo. No sabía que él. Si sabías, la interrumpí con voz calmada. Sabías y elegiste ignorarlo. ¿Puedes perdonarme? ¿Podemos empezar de nuevo? La miré por un largo momento, viendo en su rostro a la niña que había sido alguna vez, a la adolescente rebelde, a la mujer joven llena de sueños. Pero también viendo a la mujer que había elegido dinero sobre amor, comodidad sobre justicia, un abusador sobre su propia madre. Carmen, dije finalmente, el perdón es algo que se gana, no algo que se pide. Y tú tienes mucho trabajo que hacer antes de ganártelo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del tribunal, tomada del brazo de Juana, seguida por Tomás. Detrás de mí escuché a Carmen sollozar,
pero por primera vez en meses, sus lágrimas no me movieron. Había ganado más que un caso legal. Había recuperado mi vida, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propio destino. Esa noche, por primera vez en años, dormí en mi cama sin miedo. En mi casa, que seguía siendo mía. Rodeada de silencio, ese silencio hermoso de una mujer libre, y cuando desperté al día siguiente, el sol entraba por mi ventana como una promesa de que los días más oscuros habían terminado. A los 68 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para decir, no más. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para comenzar una nueva vida. Mi hija vio mis lágrimas y se fue. Pero cuando regresó, 30 minutos después, ya no encontró a la misma mujer, encontró a una mujer que había decidido salvarse a sí misma.